Soy Mariela Loria, tengo 48 años, una hija maravillosa, 21. Vengo de una familia de muchas mujeres docentes, muchas. De un padre laburante, viajante, presente a su manera y con sus tiempos. Mi trabajo formal y el que me permite tener un sueldo es en la Facultad de Veterinaria. Paso siendo un amor muy grande. Y también tengo un programa de radio, Me Gusta Empajar, y hago la producción del proyecto audiovisual Historias Maestras. Siempre con la inquietud de hacer algo más, de seguir buscando nuevas formas de molestar. Nací un 1 de enero a las 8:15 de la mañana, molesta de nacimiento. Ya sé que ni saben que existo. Ni mamados se imaginan a Lanús ni a mí. Para ellos de las patas de ellos para abajo todo lo que hay es mierda. Negros muertos de hambre, patas sucias, basura. Eso somos. Está bien. Que hagan y piensen lo que quieran. Pero yo, la Yoli de Lanús, no les voy a ir a pedir la escupidera para vivir apretando botoncitos y tirando los repasadores. No, querido, yo no. Perdé cuidado. Yo sé bien lo que soy y sé de dónde vengo. Nací entre el barro, hasta sirvienta fui y apenas llegué a 6º grado. Todo lo que hice en mi perra vida fue pelear y llorar y tragar. Pero tengo una hija, ¿sabes? Una hija que si Dios quiere y me da fuerza va a tener un título y va a vivir como yo no pude vivir. Y si ella no llega, llegarán sus hijos. Porque alguna vez, algún día, iba a ser acá. Oh, parece que te olvidaste, negro. Vos te olvidaste de tu viejo y del mío. La primera obra de teatro que recuerdo haber ido a ver fue Noche de Reyes de Shakespeare, en el Teatro de la Manzana en Rosario, con el grupo, la agrupación filodramática Te Quisimos con Locura. Y esa fue una obra que me conmovió por la cantidad de personajes que tenía, lo que cada personaje podía contar. Y cuando vi esa obra, particularmente en el personaje que interpretaba Gachi Roldán, me sentí absolutamente identificada porque ahora ya pasaron muchos años, pero en ese momento teníamos muchas semejanzas físicas y cuando yo la vi a ella arriba del escenario dije, yo quiero hacer eso. Y si ella pudo, ¿por qué yo no? Pero fue una obra que fui a ver sola porque escuchaba un programa de radio que ellos hacían a la madrugada y cuando publicitaron la función registré que el teatro quedaba a 2 cuadras de mi casa y fui a verla. Empecé a estudiar teatro porque quería investigar, quería saber cómo era eso de estar arriba del escenario,
qué se sentía jugando a ser otro, pudiendo transmitirle a tanta gente algo que a uno le pasaba. Pero tuvo más que ver con un proceso de investigación y de autoconocimiento en el primer tiempo. El mayor recuerdo que tengo es de las primeras personas con las que estudié teatro en la Sociedad del Ángel. Esta primera obra de teatro que yo fui a ver era en el Teatro de la Manzana, por calle Entre Ríos en ese momento, y arriba del teatro estaba el taller, que era la Sociedad del Ángel, dirigido por Chiqui González. El primer año estaba en la parte de actuación la querida Ana Taley. Chiqui González nos daba un seminario una vez por mes, y Olga Quiabrando, que hacía la parte de sensopercepción, técnicas de movimiento. En el segundo año estaba junto, o sea, se sumaban al equipo, no era que vos cambiabas de docentes. Estaba Gustavo Guirao, y también después en el tercer año seguían trabajando junto con Ana. Era un equipo de trabajo muy consolidado, tenía marcas y formas de transmitir particulares, la impronta de la Chiqui es indudable, y lo fundamental tenía que ver con el aprendizaje del manejo de las energías, de cuánto decir y cuánto no decir, y sobre todo con el cuidado de los bordes de la actuación. Eso es algo que tengo muy presente. Eso fue en los primeros tiempos. Después, para mí, Edgardo Rossini yo no sabría decirte si es un maestro, pero el haber trabajado, ni hablar de que es un amigo al que amo, pero haber trabajado bajo su dirección es un placer enorme, porque yo siento que los personajes que pude hacer no los hacía yo, sino que él los sacaba de mí. Yo pude hacer lo que hice arriba del escenario porque estaba dirigida por Edgardo. Había y hay con él una entrega absoluta. Yo me siento de plastilina y que él haga lo que quiera. Actuar es prestarle mi cuerpo y mi tiempo a alguien para decir algunas cosas, y usar también a ese personaje para poder decir cosas que yo quisiera decir y no puedo. Es esa posibilidad de ser y no ser, de estar y no estar, de hacer de cuenta que es un como sí, es como sí. Hago que sí, pero no, hago que no, pero sí. Y es la posibilidad de transmitir desde la síntesis, con lo difícil que es hoy poder sintetizar y abarcar la cantidad apabullante de estímulos que tenemos todo el tiempo. Y tiene que ver mucho con la posibilidad de observar. Observar detenidamente para después saber qué tomar, cómo acotar, para que después el personaje sea ese armado de cosas que uno fue juntando por ahí. El actor se forma de muchísimas maneras. Es fundamental el entrenamiento actoral en cuanto a training, ejercitación, improvisaciones, intercambio con el otro, ida y vuelta, todo lo que se hace en lo que nosotros decimos la cocina. Pero también es indispensable la lectura, la reflexión y sobre todo ir a ver teatro, cine, tele, porque también forma parte de la formación
el poder ver qué hacen otros, cómo lo hacen otros, no necesariamente para copiarlo o querer parecerme a, sino también para poder elegir y decir, no quiero esto para mí, no quiero ir por ahí, no me quiero parecer a esto, quiero, esto por este lado me gusta más. Yo recuerdo cuando estábamos en el primer año de la Sociedad del Ángel, que Chiqui González tuvo la generosidad de llevarnos a lo que eran los ensayos de una obra de teatro que hacían en la escuela provincial, que fue Te quisimos con locura. La agrupación filodramática Te quisimos con locura egresa de la Escuela Provincial de Teatro con una obra que tenían que generar como proyecto propio y era Bajo el ala del sombrero, una obra armada con letras de tangos. Y te decía, Chiqui tuvo la generosidad de llevarnos a su grupo de primer año de actuación a participar como espectadores de esos ensayos. Entonces eran noches eternas, largas madrugadas, íbamos a las 10 de la noche y volvíamos a casa 4 o 5 de la mañana, solo habiendo mirado la cocina, la preparación, el armado de la escenografía, la elección de los vestuarios, la disposición de las luces, las escenas, cómo probaban las escenas los distintos actores. Y eso también forma parte de la formación del actor. La participación aparentemente pasiva como observador, pero con toda la actividad puesta en la energía para ver qué puedes captar de ahí. La lectura en mi vida ocupa ahora un lugar más ligado a lo académico, pero en mi primera infancia tuvo un lugar fundacional. Creo que no es lo mismo una infancia con lectura que una infancia sin lectura. Tengo la suerte de que mi mamá, ahora jubilada, fue bibliotecaria muchísimo tiempo de la Escuela Casado, y eso nos daba a mis hermanos y a mí acceso a material diferente, que no era el material de circulación, porque yo recuerdo que en aquella época no había en Casilda librerías, salvo para comprar, eran las librerías de artículos de librería que traían los manuales, los libros de texto y los libros de literatura se compraban en Rosario o venía alguno con alguna revista. Entonces tengo presente haber ido a acompañar a mi mamá a Rosario a hacer la compra a Librería Ross para la biblioteca de su escuela y haber estado ahí hurgando para ver qué libros venían a casa. O haber ido también a acompañarla a la Feria del Libro desde muy chica y adolescente, a hacer la compra para la biblioteca escolar y traernos también libros para casa. Entonces fue un privilegio haber podido crecer en medio de esas enciclopedias y de esos textos que podíamos disfrutar y compartir, porque ya te digo, no era tan habitual comprar los libros de manera tan accesible como los compramos ahora si uno no se iba a otro lado. Así que es muy, muy importante. Hay una obra que una vez empezamos a ensayar que se llama Cocinando con Elisa, que ahora no me voy a acordar de quién es la obra, que habíamos empezado a ensayarla con Adriana del Carlo y Laura Tapia bajo la dirección de Edgardo Rossini, que después no la pudimos llevar a cabo, que es una obra que en algún momento me gustaría hacer, obra a la que tengo que volver sí o sí, porque si no me acuerdo quién la escribió, tengo que volver a buscarla. Pero era muy interesante el juego que hacía de las personalidades de las mujeres que estaban en escena y la relación con la comida y con los hombres. Léanla y después me dicen de quién era. Cuando uno lee una obra, en
en el trabajo de mesa, sin saber para qué personaje te llamaron, porque en el grupo, bueno, se lee y después se va viendo, seguramente el director ya tiene en la cabeza quién va a ser cada uno. Generalmente uno va leyendo distintos personajes con distintas entonaciones y ya te encontrás. Ya te encontrás con el personaje, ya sabés quién te está llamando para que le prestes ese rato tu vida para poder decir lo que quiere decir. Hay algo que hay que trabajar muchísimo, que tiene que ver con la impronta que uno le quiere dar al personaje y la impronta que el director le quiere dar al personaje. No siempre coinciden, entonces hay mucho trabajo de búsqueda y de intercambio hasta lograr en un momento poder llegar. Es como si fuese una banda elástica que va estirándose y aflojando hasta encontrar cuál es la tensión justa que tenés que transmitir arriba del escenario para poder hacerle decir a ese personaje lo que el director quiere hacerle decir. Es un trabajo muy interesante de entrenamiento y todo tiene que ver con el hacer. No se piensa intelectualmente cómo llegar. Sí podés pensar qué le pasaba a la Yoli cuando era chica, si la Yoli tenía hermanos, cómo era la relación de la Yoli, digo la Yoli de Madeleine Lanús, porque es un personaje que amo, pero sí poder pensar la historia del personaje para poder ubicarlo hoy, pero no tiene mucho que ver con el trabajo intelectual, es puro cuerpo, estar ahí arriba es puro cuerpo. Si me identifico con alguno es la Yoli. Es la Yoli de Madeleine Lanús, con algunas muy pocas diferencias, porque la Yoli tiene estudios primarios, que no es mi caso, tiene trabajo precario, que tampoco es mi caso, pero sí en cuanto a pensamientos y a forma de ser y pensar la vida y sentir en relación a los demás, sí, soy la Yoli. Después de haber tenido la experiencia con Marco Di Stefano, que fue un director italiano que vino a Casilda en el año 2000, 2001 a hacer una experiencia que se llamó Teatro de la Comunidad y que irrumpió en la escena casildense. Yo hacía un tiempo ya que no hacía teatro porque había vuelto de Rosario y estaba ahí buscando espacios. Me encuentro con esta posibilidad, la tomo, trabajo muy, muy intenso, que fue para septiembre, octubre. Iniciado el verano, me convoca a trabajar Coco Guidi. Llega a mi casa con la propuesta de hacer Inodoro Pereira y obviamente a mí no me convocaban para hacer el Mendieta, me convocaban para hacer la Eulogia y fue un gran desafío porque no era un personaje que necesitara mucha composición porque de por sí es una caricatura, un dibujo, entonces tenía mucho más que ver con esto, con lo caricaturesco. Yo me acuerdo que no quería usar peluca porque estaba incómoda, entonces me teñía el pelo de negro y me hacía un batido, me pintaba un lunar peludo porque en una escena, en un diálogo hacía referencia a un lunar y me pintaba un diente negro. Digamos, con esa cosa, porque era una cosa puesta ahí arriba del escenario, no, ya estaba, digamos. Pero causaba risa solo eso. Y era muy difícil para mí, porque a mí no me daba risa. Yo me angustiaba.
Yo me angustiaba porque era una gorda ridícula arriba de un escenario. Y fue muy difícil para mí y ahí sí tuve que hacer muchísimo trabajo interno y mucho trabajo intelectual para entender que yo no era la Eulogia. Después de que me amigué con la Eulogia y la amé y la amo, y al día de hoy hay gente que me dice Eulogia y yo me muero de ternura, pero fue muy difícil para mí poder interpretarla porque yo tenía que conseguir creer que yo no tenía nada que ver con esa mujer. Y sí tenía que ver un montón, porque el cuerpo mío y el cuerpo de la Eulogia eran iguales, eran casi iguales. Entonces, ¿cómo despegarme de algo que hacía reír desde lo grotesco, la torpeza, el exceso? Fue muy angustiante para mí. Era ahora me puedo reír, pero en una escena, además de, bueno, ni hablar de que estaba hecho con un cariño enorme, que mis compañeros, tanto Horacio Sensacore como Cristian Mengoni, han sido divinos conmigo, divinos. Pero hay una escena en la que Inodoro está preparando una carroza para el baile de carnaval, la va a buscar y sale conmigo arriba de una carretilla con una coronita de flores, o sea, un espanto, un espanto. Y te digo que tenía que estar ahí así, ¿viste? Feliz de la vida. No, muy, muy angustiante, me marcó muchísimo. Hoy me puedo reír y lo puedo disfrutar, pero la tuve que pasar. De todas maneras, te digo, fue la obra que más tiempo hice en cartel, porque hubo una primera versión con Coco Guidi y éramos como 12, después hubo ahí una ruptura en el grupo, seguimos con Horacio Sensacore y éramos 9, y después cuando llega Edgardo Rossini a nuestras vidas, nos propone hacer una adaptación con los 3 principales personajes. Entonces Inodoro Mendieta de la Eulogia anduvieron por Rosario, por los pueblos, por muchísimos lugares, años, no sé la cantidad de funciones que hicimos. Por eso la Eulogia la amo, y me hizo crecer mucho. El vínculo entre quien actúa y el personaje es permanente. Y si el personaje interpela al actor, porque ya te digo, como te contaba de la experiencia con la Eulogia, ¿qué tengo que ver yo con esa mujer? ¿Por qué me eligieron a mí para representar a esa mujer? ¿En qué me parezco? ¿Quiero yo seguir pareciéndome? ¿En qué me quiero diferenciar? ¿Qué quiero tomar? ¿Por qué la Jolie? ¿Qué hago con todo esto que la Jolie me presenta a mí? ¿Me gusta, no me gusta? Clara Minerva, que es otra querida que representé en la obra Papá Querido de Aida Bornik, con el vínculo con el padre, con sus hermanos. Te mueve, te moviliza, es imposible. Si un personaje no te interpela, no tiene nada que ver con actuación lo que estás haciendo. Es una repetición de un libreto. Pero si el personaje no te plantea ninguna pregunta, no estás actuando. Pocas veces me pasó de preguntarle algo a algún personaje que no tenga que ver con su historia, o sea, con preguntas que tendrían que ver con su construcción, ¿no? Como te decía antes de la Jolie. ¿A dónde nació? ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo se vinculaba con sus padres, con sus compañeros de escuela? Pero son preguntas que te sirven, o por lo menos a mí, me servían para llegar al personaje hoy. Pero nunca se me cruzó decirle al personaje, ¿por qué no haces esto?
Siempre fue el personaje el que me aportó a mí mucho más de lo que yo a él. Me gustaría muchísimo poder interpretar un personaje de la obra Una Margarita llamada Mercedes, de Jacobo Langsner, que se hizo la película Besos en la Frente, que interpretó China Zorrilla. Esa vieja, me faltan unos años para poder llegar a ser ese personaje. Podría componerlo, pero me falta. Sí, me gustaría mucho, porque era una vieja que podía condensar y transmitir muy bien la firmeza y la ternura. Y cada cosa la transmitía en su justa medida. Y a mí lo tierno no me sale y lo firme me sale en exceso. Entonces, ese sería un personaje que me vendría bien para poder aceitarme en la ternura, que me falta, no sé dónde la tengo. me falta. De actuar me gusta todo, porque no es solamente estar arriba del escenario en el momento de la obra. Yo disfruto muchísimo lo que es la cocina, el ensayo, la previa y el día de la función. Digo nos, porque es un trabajo en equipo, nos encanta llegar temprano al teatro y armar, bajar los bártulos y armar la escenografía y ubicar las luces y pararnos para ver cómo nos da este foco acá, cómo nos da este foco allá. Muchas veces vemos una obra de teatro y dura una hora y cuarto y ya está. Y nos vamos a casa y la emoción nos dura mucho tiempo y hablamos con quienes fuimos a ver teatro y compartimos. Pero pocas veces nos preguntamos cuánto y qué pasó antes de que los actores estén ahí arriba del escenario. Y yo te puedo asegurar que disfruto tanto todo lo previo como el momento de la obra. Actuar en el teatro independiente es eso. Desde que te sentás con el libreto y lo empezás a marcar hasta que doblaste la última tela de la escenografía y te fuiste a tu casa. Es todo. Es pensar el diseño de los volantes, las tarjetas, todo, es todo. Y me encanta eso. La relación con el público es mágica, porque justamente el teatro, al ser vivo, tiene eso, tiene la sorpresa. Y nos ha pasado que la gente se haya reído en momentos donde nosotros no esperábamos una risa y tenés que estar muy metido en el personaje para no descolocarte, porque en Made in Lanús hay un momento de pelea muy fuerte. El negro le dice a la Yoli cosas espantosas y produce mucha angustia. A los que estamos arriba y a los que están abajo también. Pero después hay una salida que termina provocando risa en la gente porque necesitas descargar toda la tensión posterior a esa escena. Pero nosotros que estamos ahí arriba tenemos que seguir sosteniendo lo que le está pasando al personaje y por momentos decís, ay, no te rías, porque le estoy pasando mal y vos te reís. Hasta que entendés que se están riendo porque es necesario descargar en algún momento. Y también pasa al revés, ¿no? De estar esperando una risa que no llega. Y eso es más feo. Pero bueno, hay que acostumbrarse, porque puede pasar. Nosotros no estamos para manejar al público. Digamos, si vos estás esperando una risa y no pasa, bueno, a ver cómo trabajás eso que está ahí haciendo ruido. O ya si vos estás actuando y hay mucho ruido de papelitos de caramelo en la sala, también pregúntate qué pasa.
Si no podés sostener un silencio en la sala, también pregúntate qué pasa. Hoy por hoy yo no estoy actuando, pero en el momento en el que, bueno, no estoy actuando, estábamos preparándonos para volver cuando quedó todo esto suspendido, pero el teatro te lleva muchísimo, muchísimo tiempo. Cuando yo empecé a hacer teatro otra vez en Casilda, después de haber estado unos años en Rosario, mi hija era chiquita y venía conmigo a los ensayos y se llevaba la tarea para hacer en los ensayos y se terminaba, era una polga y se aprendía la letra de Inodoro Pereira y era casi gracioso y tierno verla interactuar con todos nosotros y hoy me entero de que no, que para ella no estuvo tan bueno eso de tener que acompañarme noches y noches a los ensayos. Y cuando ella empezó a tener sus primeras salidas nocturnas, yo sentí que tenía que dejar de actuar, porque yo me quedé sola cuando ella tenía 6 años, su papá falleció, y mi mamá y mi papá, abuelos muy, muy cuidadores y muy acompañantes, sí, me bancaban los fines de semana cuando yo me iba a actuar y yo volvía a las 1500 y dormía en la casa de ellos. O ella se quedaba y yo me iba sola a mi casa. Pero después, cuando ella empezó con sus primeros cumpleaños de 15, sus primeras salidas nocturnas, no, sentí que la responsabilidad no la podía delegar en mis viejos y decidí estar desde otro lugar porque no podía. Yo no podía irme los fines de semana con esta situación familiar. Para mí en ese momento fue una elección y bueno, decidí eso. Después seguí actuando, ya te digo, en estos eventos cortitos que no me gustaron tanto y me convocan Lucrecia Martini y Natalia Feli para hacer un personaje en radio. Tenía que ver con actuación, con hacer un personaje. Y empecé los sábados a la mañana con una intervención, que ahí sí me acompañaba mi hija también con un personaje, no me acuerdo qué año fue, y después de ahí Guillermo Monclús me llama para hacer la columna de espectáculos en su programa Entre Nosotros de la tarde, y desde el 2014 estoy en La aguja en el pajar con Maxi, que yo siempre digo, no hago la conducción del programa, actúo de conductora. Por esto que me preguntabas el lugar de la actuación y cómo compatibilizo, bueno, actúo de conductora. Y también la actuación te da herramientas para la vida. A mí el teatro me dio mucha cosa plástica en el vínculo con la gente. Entonces, te sirve para vincularte, pero no creo que sea terapéutico y que reemplace a la terapia. El que necesita terapia, que vaya a terapia. El que quiere hacer teatro, que haga teatro. Después, si algo del teatro que vaya a terapia, pero no vayan al teatro para hacer terapia, es otra cosa. Los que están dando teatro son docentes de teatro, no son terapeutas. Más allá de que a cada uno nos haga bien, no son terapeutas, no pueden conducir ninguna cura, no, nada. La terapia en el consultorio, el teatro en el teatro. Bueno, yo hice muchas creaciones colectivas en el Teatro de la Manzana, en Rosario. Obra, con nombre de obra, creo que la primera fue Inodoro Pereira, en el teatro municipal, que estaba en los estudios de Emilio Graciotín por calle San Martín. Sí, lo primero que hice formal, con programitas, folleto, entradas, y sí, fue Inodoro Pereira, una adaptación de varias historietas de Roberto Fontana Rosa. Me gusta mucho Rodrigo de la Serna, me parece un tipo muy versátil. De hecho, lo que está haciendo ahora musicalmente en Yotibenco también
da cuenta de que su formación artística es muy amplia. Y las escenas fuertes que recuerdo son de la serie El Puntero con Julio Chávez, donde me parece que lograba un personaje fantástico, fantástico. Yo el Teatro Dante, como Teatro Dante, el recuerdo así imposible de olvidar para toda mi vida es que cuando se recuperó, y después de que se hizo la función de gala, la primera obra de teatro con la que se abrieron las puertas del teatro para el público fue Made in Lanús. Los Media Naranja fuimos los primeros que actuamos en el Dante, entonces eso es fuerte, está bueno. Ya pasaron 13 años, creo, de eso. Y antes, recuerdos de la infancia, porque el Dante era el Astral, el cine, teatro Astral, y yo vivía acá a la vuelta, a 2 cuadras, entonces era todo, venir a ver películas, venir a ver las funciones de Tali, a mi prima que bailaba, y todo pasaba en el Dante, en el Astral. Me acuerdo el cartel de la entrada, pero después, bueno, el que estés, cuando estaba cerrado, era un lugar así tétrico y daba mucha tristeza pasar por acá cuando estaba cerrado. Así que está bueno ser protagonista de tanta historia y poder contarla. En estos días estamos sobrecargados de propuestas y tenemos la posibilidad de ver y de leer un montón de cosas y nos están bombardeando con obras de teatro online, series, películas, libros a los que tendríamos acceso así infinito. Hagan lo que quieran y lo que puedan, pero el teatro pasa en el teatro. Lo que vemos en una pantalla puede llegar a ser una obra de teatro filmada, muy bien editada, muy bien cuidada, pero no deja de ser una obra de teatro filmada. ¿La quieren ver para ver de qué se trata? Bueno, mírenla, qué lindo. Pero el teatro pasa en el teatro.